Para mí es un gran honor estar aquí y compartir con ustedes un constructo epistemológico producto de mi experiencia en tiempos de pandemia. El título de esta investigación, producto de la praxis educativa, es Reto de la educación superior en Venezuela mediado por las TIC en tiempos de coronavirus. Esta investigación la realizamos la doctora Laila Barreto y mi persona, la doctora María Gil. Hablemos de la educación superior. La educación superior en Venezuela fue producto de una evolución desde la época de la colonia hasta lo que conocemos actualmente. En un comienzo era un privilegio de la élite, pero con los tiempos y con la evolución de la república llegó a masificarse. En la época en que el presidente Hugo Chávez Frías llega al poder, ¿sí?, con numerosas políticas en materia de educación, él es uno de los pioneros de la educación en modalidad virtual y en función de eso él hace entrega de tablets y canaimas a una pequeña masa de estudiantes de educación superior, tanto a docentes como a estudiantes, entrega tablets y entrega computadoras canaimas. Ese sueño del comandante Hugo Chávez no se cristaliza porque esa modalidad virtual no llega a agarrar fuerza como se requería para aquel de entonces. Hablemos de la pandemia. En la península de Wuhan, China, se inicia un brote de un virus que es conocido posteriormente con el nombre de coronavirus. No se habían encendido las alarmas. Esta pandemia, que como la conocemos actualmente, se traslada a Europa, específicamente a Italia y a España, donde causa grandes estragos, afectando todos los sectores de lo que es el continente americano. En función de esto, la Organización Mundial de la Salud declara este virus como una pandemia. Entra el mundo en caos. Los gobiernos del mundo y del planeta deben acoger las medidas dictadas por la Organización Mundial de la Salud en lo que se refiere a medidas de bioseguridad y en lo que se refiere también al confinamiento y al distanciamiento social. El sector educativo es uno de los más afectados porque esta pandemia, y en función de las medidas tomadas por la Organización Mundial de la Salud, determina que las universidades, las escuelas, deben ser cerradas para preservar la salud de esa gran masa de estudiantes que son 1.500 millones, calculado según los datos reflejados por la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. Vamos a trasladarnos a Venezuela. La educación superior en Venezuela, caso Universidad Martin Luther King, Barquisimeto, Estado Lara. ¿Qué pasa en estos momentos? El gobierno toma las medidas, acoge las medidas de la Organización Mundial de la Salud y va a decretar la educación en todas sus modalidades en casa, acogiendo las medidas de seguridad y preservando la salud de nuestros estudiantes. Vamos a la praxis educativa. ¿Qué dicen nuestros estudiantes cuando escuchan la noticia? Hay caos, hay confusión, hay incertidumbre. Cuando nosotros como docentes los entrevistamos, les decimos que la modalidad presencial ha cambiado y que para que el estudio continúe y garantizarles el derecho a la educación, debemos utilizar la educación online. Ante este evento, los estudiantes se manifiestan con poca motivación, se niegan a este acontecimiento, dicen que no les gusta así, que ellos van a congelar y que más bien van a esperar cuando todo vuelva a normalidad y asistir a su clase presencial o modalidad presencial, como la conocíamos. Pero esa normalidad tan ansiada por los estudiantes se vuelve una utopía, porque el tiempo transcurre y la pandemia se va repuntando a nivel mundial y los gobiernos y los ministros se reúnen en conferencias virtuales, hacen acuerdos, incluso en Latinoamérica y el Caribe, la UNESCO se pronuncia, incluso la doctora Yanini en el 2020 hace un foro virtual donde ella habla de los obstáculos y desafíos que enfrenta la educación a nivel mundial. Hablemos de esos desafíos que tiene nuestro país referente a esas entrevistas informales que realizamos en nuestra universidad. De esas entrevistas informales salen 3 categorías, en que lo llamamos plano, como lo podamos evidenciar, en una lámina. En esas categorías surgen subcategorías, pero vamos a citar a un artículo del señor Popertari en el 2020, quien realiza un artículo titulado Virtualización de la educación en tiempos de pandemia. En este artículo tomemos unas palabras de este señor que dicen lo siguiente:
En este contexto de crisis pandémica mundial, la virtualización de la educación llega casi con pretensiones universales. La problemática de no contar en la mayoría de los sistemas educativos con docentes e instituciones preparadas para implementar dicha educación. Si parafraseamos este artículo, nos podemos inferir que ratifica lo dicho por nuestra investigación. Hay retos y desafíos que el gobierno venezolano debe enfrentar en materia de políticas públicas. Es competencia del Estado y del Ministerio de Educación Superior abordar estos desafíos que después podemos observar en las diferentes subcategorías. De esas categorías emergentes sale la categoría emocional, la categoría social y la categoría educativa, que hicimos dos divisiones, mi compañera y mi persona. En la categoría emocional surgen subcategorías. ¿Qué propone el grupo de investigadores? Que se implemente a nivel nacional con los medios de comunicación una campaña de motivación a estos estudiantes negados a la educación online, ¿sí? Que es más, que se utilicen las redes, que se viralice para que el estudiante se sienta motivado y se incorpore a la educación online. Seguidamente también se le recomienda al Ministerio de Educación Superior y al Estado que se realice un abordaje a esos estudiantes con necesidades especiales en lo que se refiere a un apoyo interdisciplinario debido a las afectaciones que sufrieron tanto estudiantes como profesores, que no escapan a esta situación, lo que originó el confinamiento y el distanciamiento social. Pasemos ahora a la categoría educativa. En esta categoría educativa tienen competencia el Estado venezolano, que debe realizar alianzas con los países aliados, alianzas internacionales, en materia de educación y en materia de conectividad, buscar ayuda y realizar una agenda común, porque esos países como el nuestro están con las mismas categorías o con los mismos desafíos. También se recomienda al Estado venezolano en materia de políticas públicas que se implementen plataformas interactivas con el fin de cristalizar la educación online. Vamos a pasar a lo que corresponde al Ministerio de Educación Superior como tal. El Ministerio de Educación Superior debe lograr una concertación con los medios de educación, con los medios de comunicación privados, en este caso Digitel, Movistar, para consolidar esta educación online y para que se logre una mejor conectividad con el Estado. Otro aspecto que aquí debemos señalar, que el Ministerio de Educación Superior se ve en la obligación y debe lograr como un hecho que se logre la capacitación de los docentes para que empiecen a trabajar con estas herramientas online, que no todos los docentes manejan estas herramientas. Con respecto a los mismos docentes, se habla y se piensa que la entrega de canaima y tablets es importante, porque hay docentes que no cuentan con estas herramientas, lo mismo que por no poseer un teléfono celular inteligente. Vamos al plano social. En el plano social se deben crear programas de inversión social, lo mismo que han hecho otros países, como son atender necesidades especiales de estudiantes que se han visto en la necesidad de desertar porque dicen que el poder adquisitivo de su familia bajó y que ellos requieren trabajar para ayudar a su familia. Con becas, se deben ayudar con becas y con bolsas de comida. En otros aspectos, nosotros proponemos que se deben lograr acuerdos con las empresas privadas y no privadas para que se incorporen parte de esa masa de estudiantes al trabajo, lo que llamaríamos actualmente una beca salario. Y finalmente, en el plano social debemos dotar a tanto a estudiantes y como a docentes de canaimas y tablets para que se consolide eso que queremos, una nueva modalidad, que es la educación online. Para concluir, el gobierno el Estado debe tomar medidas y aceptar estos retos, aceptar estas propuestas y lograr que cada uno de estos desafíos se vayan fortaleciendo y se vayan abordando para consolidar esta nueva normalidad que es la educación virtual. No podemos hablar de normalidad porque deben pasar años tal vez para que retornemos a lo que sería la normalidad y volver a la presencialidad como modalidad. Muchas gracias.
Evocaciones de gerente líder en organizaciones caóticas, autotélicas, metatras complejas. Es el título de mi disertación en esta ponencia. La transcomplejidad como nuevo enfoque de investigación crea un conflicto epistemológico entre lo antiguo y lo emergente, entre lo rígido y lo flexible, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre la fragmentación y la interconexión en la relación entre las ciencias sociales y la fenomenología como un paradigma emergente. Al pasar de lo que se acepta como una certeza científica hacia lo intangible por medio de una fusión metodológica en favor de un estudio nociológico que nos brinde respectiva o respuesta a la distopia presente, se ha convertido en un ápice de esta gran transformación que nos estamos planteando. La dicotomía entre lo utópico y lo real está profundamente marcado en el ámbito social, enmarcado por sus desigualdades, lo que nos conduce a lo que nombramos una gerencia caótica, o sea, el caos, autotélico, como una vía de hacer las cosas que nos gustan, como un sendero para aplicar una justicia social. Un ejemplo poético es diferenciar el trabajo carrera y la vocación. El trabajo es visto como un medio para obtener o adquirir o cobrar un sueldo. La carrera añade elementos de prestigio y poder, pero la vocación, que es nuestro planteamiento, constituye un compromiso apasionado con el trabajo por el sí mismo. La vocación emula el concepto de autotelia y facilita el disfrute profesional. Es la conjunción entre la inexcusable efectividad y la deseada satisfacción profesional. La autotelia nos muestra y nos lleva a distinguir la preponderancia entre las metas y otros fines. La profesión y la vocación versus la carrera o la ciencia de los negocios. El gerente autotélico ve más la satisfacción de las personas, de su ambiente, de las consecuencias a largo plazo, a diferencia de los exotélicos, que ven más las ganancias a corto plazo. Para hacer referencia de las ciencias blancas, tendría que hablar, por supuesto, de las ciencias duras. Tendría que hablar del método científico, aquel que estamos hablando desde el siglo XIX. Y de por supuesto, de su verificación rigurosa. Penalización del pensamiento por su metodología epistémica multireferencial, trascendente a la relatividad delimitada. Uno de los planteamientos que me propuse fue construir la analogía entre la transcomplejidad y la metatranscomplejidad. Mi artículo va desde el falsacionismo de Taleb, inspirado por supuesto de orígenes popperianos, inspirado en la lectura por supuesto del Cisne Negro, que fue un libro que marcó la diferencia entre la realidad actual y lo que nos estamos planteando. Paso por la aplicación del método estadístico Micmac, donde consolido la aplicación de las variables y culmino con el método Micmactor, donde los actores sociales son la primadona de mi trabajo investigativo. En mi devenir investigativo paso por los incongruentes dilemas dicotómicos de las dos primeras vías, que son la cualitativa y la cuantitativa, en su eterno conflicto, donde alcanzar ese tercer camino, que muchos autores llaman multimétodo, métodos mixtos, cual y cuantitativo, como lo explica mucho en sus disertaciones la doctora Villegas, ha sido para muchos intelectos considerado cuesta arriba.
mi atrevimiento intelectual va un poco más allá. Gracias a la guía, por supuesto, de muchos doctos colegas que me ayudaron a transponer esa verja y proponer una cuarta vía, donde la transcomplejidad pasa a ser metatranscompleja, donde la teorización de esa tercera cultura o nuevo humanismo científico planteado por, como dije con antelación, muchos autores, fusionando dos paradigmas, demostrada en praxis o prácticamente con la aplicación de estos métodos estadísticos, espero sea el aliciente para mi trabajo de investigación, para ese incipiente género de nuevos científicos filósofos que polulen en este tipo de disertación y proposición, que sería la cuarta vía. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, estimados participantes del Congreso Internacional de Filosofía, Gestión Pública y Educación. Es un verdadero placer compartir esta disertación desde la virtualidad, donde a través de la tecnología se unen escenarios académicos que permiten este compartir de saberes. Les saluda la doctora María Ángela Herrera, actualmente estudiante del postdoctorado de Filosofía e Investigación de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. En este caso vengo a plantear, a explicar, a plantear, a disertar con cada uno de ustedes la filosofía e investigación, una visión hologógica en la esencia del ser docente universitario. ¿Cómo nace la filosofía? La filosofía nace con el hombre como ser humano pensante, existente y autorreflexivo de su quehacer. Es un sentir, es un vivir, es un contemplar todo a nuestro alrededor. La filosofía y la investigación se convergen para generar ese conocimiento. El conocimiento es hoy la principal fuente de riqueza de todas las naciones, como consecuencia del paso de una sociedad basada en la producción de bienes primarios materiales a una sociedad basada en una producción y uso del conocimiento, donde prevalece la información, la generación y el intercambio de saberes entre pares académicos, redes de investigación, que convergen en diferentes escenarios. Ya no hay barreras físicas porque la tecnología nos permite conformar esas redes académicas nacionales e internacionales y nutrirnos cada uno de esos nuevos avances, tanto en materia tecnológica, materia científica, para seguir creciendo intelectualmente. La filosofía, como todos conocemos, significa ese amor a la sabiduría, amor, en este caso, al conocimiento. La filosofía busca explicar cómo es que llegamos al conocimiento de las cosas. Es un develar por medio de la razón la apariencia de una realidad existente, de una realidad vivida. Así como lo expresa Maturana, no hay nada fuera de mí, todo lo que existe está dentro de mí. La primera tesis defendida por Heidegger en Ser y Tiempo es que la filosofía ha tenido y debe tener un solo tema central de investigación, que es el ser.
La importancia de la reflexión en torno al ser, que comenzó con los griegos, fundamentalmente con Parménides, Platón y Aristóteles, ha marcado la historia del pensamiento de forma implícita. Uno de los conceptos de más renombre del pensador, del filósofo alemán Martin Heidegger, es la noción de Dasein. Este término, que en muchos casos no se traduce, significa inicialmente para el alemán existencia. Así es posible referirse a la existencia, muchos dicen será la existencia de una silla, de una mesa, de un escritorio, y los católicos la existencia de un Dios supremo, que muchos se han referido a este término solamente Dasein. Sin embargo, Heidegger dotó a esta palabra de un significado particular y único, ya que con ella se refirió a un tipo muy peculiar de existencia, que es la existencia humana. En muchas ocasiones el término Dasein se traduce como ser, porque la forma primaria de hablar de la existencia de algo, según Heidegger, es referirse a ella como algo que está ahí delante de nosotros. En este caso, la filosofía para Martin Heidegger, como se expresa en la lámina, no es pertinente establecer una definición inequívoca de lo que es la filosofía. Solo se sabe lo que es la filosofía al filosofar. La filosofía es una actividad característica del ser humano. Más que un tipo de conocimiento, la filosofía es una actitud de conocimiento. Busca acercarse al conocimiento de la esencia en general, es decir, a la esencia de todo lo que es. La actividad investigativa comienza en el hombre desde que nace, cuando siente la necesidad de conectarse con el ambiente que le rodea, mediante experiencias sencillas a través de sus sentidos, que le permite aumentar su conocimiento y ampliar su mundo. Por lo tanto, la investigación en las instituciones universitarias debe constituir el centro esencial de todos los campos del saber. En este caso, la investigación genera conocimientos, centro esencial de formación, a través de el hombre y la experiencia, que le permite, en este caso, la investigación al hombre debe innovar para renovar, en este caso, la esencia del ser docente, su praxis educativa. Innova, puede renovar su praxis educativa, le permite analizar esa praxis educativa, pero sobre todo lo lleva a la reflexión, a través de una visión hologógica en la esencia del ser docente, que lo conlleva a vivir la experiencia de vida. La filosofía es una contemplación y acción, es teoría y praxis, es develar por medio de la razón la apariencia de la realidad para encontrar la verdad. La misma es definida por Afgano, en este caso por también Ortega y Gasset. Acerca del término, le dieron el término de aletheia, que significa aquello que se muestra con toda su desnudez, aquello que es evidente, lo que es verdadero, así como lo plantea Heidegger en 1974, en su texto Ser hombre significa ya filosofar, en su texto de Ser. La filosofía heideggeriana se centra fundamentalmente en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser. Pero la filosofía de investigación es una visión hologógica, la podemos ver como una visión hologógica. En este caso sí, porque es una comprensión, la esencia del ser docente es una comprensión holística, en donde reconocemos al ser humano como un ser sociable, un ser integrador, que se inserta en un mundo para conocerlo, para interpretarlo y para reflexionarlo. Entonces, comprender la esencia del ser docente como sujeto social, intelectual, orgánico, a través de decir que el docente es un pensador, quien despliega mecanismos que lo llevan a trascender el aula desde su acción social, para la construcción de sociedades abiertas y democráticas, que en estos momentos se debe replantear las relaciones sociales, los valores a partir de un compromiso colectivo. Desde mi contexto profesional, me lleva un poco a pensar en la biología del conocer para entender el vivir, el percibir, el ser humano en general, siendo desde mi cotidianidad el contexto universitario, el ser docente y a su vez la gerencia en los procesos administrativos del ámbito académico.
en donde existe la interacción del ser. Es entonces la esencia de ese ser docente, de un ser docente más humano, con una visión hologógica ligada a la condición humana, que reconoce al ser como fundamento propio de todo cuanto se haga para la socialización del saber. Está direccionado por un proceso de humanización que determina todo su sentido, toda su esencia del ser docente. Desde la trascendencia del docente como ser que genera conocimiento en contextos reales, desde formar, convertirse en un mediador de cambios sociales, a través de una perspectiva que lo conduce a darle gran importancia al comprender cómo piensan y actúan sus estudiantes y sus otros pares académicos desde el contexto universitario, donde convergen diferentes funciones como es la docencia, la investigación y la extensión. En la actualidad emergen tantos cambios e incertidumbres, nuevas concepciones de la realidad, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, y una consecuente reinterpretación de su praxis educativa acompañada de una gestión del conocimiento. La universidad entonces ha encauzado a través de sus funciones sustantivas la inquietud del ser humano por conocer su posición dentro del mundo, como institución emblemática que ha centrado su quehacer en la búsqueda de conocimiento. Su desarrollo ha transformado las civilizaciones y ha dado un rico significado al sentido de la vida y de las culturas. Así como lo expresa Edgar Morin, el desarrollo de la actitud para contextualizar y totalizar los saberes se convierte en un imperativo de la educación. Por lo tanto, la esencia del ser docente es un ser social, intelectual y orgánico. Es capaz de producir subjetividades y apropiarse del contexto a fin de pensar realidades posibles, con horizontes compartidos que reconozcan las opciones de convivir o de convertir proyectos viables, de convertir utopías en aquellos proyectos factibles, en aquellos proyectos que tengan una esencia o que conllevan a la solución de problemas enmarcados en líneas de investigación, producto de necesidades sociales que emergen de muchas veces de agendas de investigación, de redes académicas de investigadores que se articulan para accionar prácticas que generen investigaciones para solucionar problemas y con ello que la universidad pueda entrelazarse entre una universidad más humana y una sociedad más asequible a los procesos de cambio. En este caso, la esencia del ser docente genera los grandes docentes motivan, inspiran y hasta pueden cambiar el mundo. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales a los distinguidos participantes del primer Congreso Internacional de Filosofía, Gestión Pública y Educación organizado por la Universidad Nacional Experimental Yaracuy. Inicio con mi disertación. Empresas para universitarias, una visión de gestión sustentable y sostenible en la transmodernidad. Para esta investigación utilicé una metodología con un paradigma interpretativo y un enfoque cualitativo, los cuales me permitieron ahondar y describir el fenómeno. La fenomenología y la hermenéutica me permitieron recrear las percepciones y las percepciones de los actores sociales. De esta manera, con una ontología idealista y con el construccionismo social de Hegel, pude construir una aproximación donde emergieron las empresas parauniversitarias. Las empresas parauniversitarias las ubiqué en el contexto transmoderno, porque nuestra nación está enfrentando una crisis, estamos atravesando una crisis. Por eso la ubiqué en este contexto, porque estamos en el atravesamiento de una crisis, tanto política, social, económica, como ahora pandémica.
Esto nos debe hacer como universidad reflexionar. Ya no podemos trabajar con aquellas personas que solamente se inscriben a la universidad para obtener un título. Debemos trabajar mucho más allá. Impactar a la sociedad. ¿De qué manera? Con las empresas parauniversitarias podemos ofrecer capacitación a aquellas personas de la sociedad que lo necesitan para mejorar su nivel académico. También podemos ofrecer los servicios de apoyo técnico y asesorías al sector industrial y también de capacitación al personal que en ellas laboran. Y podemos ofrecer también los servicios de la prestación de laboratorio para aquellas instituciones privadas que no lo poseen. En este sentido, impactaríamos a 3 sectores de la sociedad. De esta manera, nos haríamos una organización sostenible y sustentable en el tiempo. Ya la universidad no puede seguir contando solamente con el recurso que el Estado venezolano dispone para ellas. Debe crear mecanismos diferentes para generar ingresos propios para de esta manera poder hacerse sostenible en el tiempo. Así, la universidad pudiese recuperar el sitial de honor que tiene en la sociedad. De esta manera, con estos ingresos propios, podríamos hacer mantenimiento de muchos sectores que la universidad necesita. Es necesario que estos mecanismos sean tomados en cuenta por los gerentes universitarios, para de esta manera poder abrir las puertas de la universidad a la sociedad y de esta manera hacernos indispensables a la sociedad. Es tiempo de cambio, un tiempo de cambio para reconstruir nuestra nación, un tiempo de cambio para hacernos unas instituciones sostenibles y sustentables. Ya no podemos seguir mantenidas con el presupuesto del gobierno. Tenemos que generar mecanismos diferentes para mejorar tanto las instituciones universitarias como la calidad de vida de la sociedad civil en general y nuestra calidad de vida. Seamos entonces unas organizaciones sostenibles y sustentables en el tiempo. Las empresas parauniversitarias es la mejor visión de gestión para este propósito. Gracias.